¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los casos más raros y enroscados de la carrera del detective más famoso del mundo. Es una historia de tesoros perdidos, de pactos secretos y de un asesinato que parece imposible. Uno que llevó la mente de Sherlock Holmes al límite de sus capacidades. Y esta frase, lo define perfecto a Sherlock Holmes. Al tipo no lo mueve la plata, no lo mueve la fama. Lo que él necesita de verdad es un desafío para la cabeza. Su mente es como una máquina de lógica, ¿viste? Y si no tiene un problema para resolver, un nudo que desatar, se empieza a oxidar. Y por suerte para él, el caso que está por golpear la puerta del 221B de Baker Street le va a dar exactamente eso que tanto pide. Bueno, a ver. Para poder seguirle el ritmo a Holmes en este quilombo, primero tenemos que entender cuál es su arma principal, la ciencia de la deducción. Y ojo, no es magia ni nada raro, ¿eh? Es un método súper riguroso. Miren qué bueno esto para entender cómo funciona. Cualquiera puede ver que Watson tiene barro en los zapatos, es algo obvio, pero solo Holmes observa y a partir de ahí deduce. Él sabe que esa tierra colorada, medio rojiza, solo se encuentra en un lugar específico de la zona porque están arreglando la calle, y a partir de ese dato empieza a atar cabos. Si Watson fue para allá, tuvo que pasar por el correo, y si ya tenía estampillas, ¿a qué iba a ir? La única respuesta lógica que queda es, fue a mandar un telegrama. Es su método clásico. Eliminas todo lo imposible y lo que te queda, por más raro que parezca, tiene que ser la verdad. Y esta habilidad que tiene llega a un punto que hasta da un poco de miedo, ¿no? Porque agarra un simple reloj de bolsillo y te cuenta la vida entera del hermano de Watson, que en paz descanse. Las marcas en la caja del reloj le hablan de que era un tipo descuidado. Los rayones de las casas de empeño le cuentan una historia de pobreza, con algunos momentos de buena plata. Y los raspones alrededor del agujerito para darle cuerda, bueno, son la marca de una mano que temblaba, seguramente por el alcohol. Sacó una biografía completa de un solo objeto. Una locura. Y justo cuando Holmes está ahí, tirado en el sillón, quejándose de que el mundo es un embole, de que no hay criminales inteligentes, ¡pum! El antídoto perfecto le golpea la puerta. El caso llega de la mano de la señorita Mary Morstan, una joven con un problema que, por fin, le va a dar a la mente de Holmes el laburo que tanto necesitaba. Ojo, que el caso de Mary es un misterio que lleva ya 10 años. Su papá, un capitán del ejército, desaparece sin dejar ni un rastro el mismo día que vuelve a Inglaterra. Años después, alguien, un anónimo, le empieza a mandar una perla carísima, pero carísima de verdad, todos los años en la misma fecha. Y ahora, de repente, llega una carta que le promete respuestas. La nota es rarísima. Por un lado, te promete que va a aclarar todo el misterio, pero por otro, te advierte que ni se te ocurra meter a la policía. Y encima, la invitación a llevar amigos es como si la persona que escribe supiera que la cosa se puede poner peligrosa. Para Holmes, esto es como música para sus oídos. Obviamente, aceptan ir a la cita. Y el viaje los lleva a una parte medio turbia de Londres, a una casa que por fuera no dice nada, pero que por dentro es un lujo total. Y ahí conocen a un tipo muy excéntrico llamado Thaddeus Sholto. Es en este momento donde la primera capa de este misterio gigante está por salir a la luz, y la historia se va a volver mucho, pero mucho más grande de lo que se imaginaban. ¿Por qué resulta que el centro de todo este quilombo no es solo un hombre desaparecido? Es algo mucho más concreto y valioso, el legendario tesoro de Agra. Una fortuna que, más que una bendición, parece una maldición, y que según este tipo, Thaddeus, fue la causa de una pelea a muerte entre su padre, el mayor Sholto, y el padre de Mary. La confesión de Thaddeus es tremenda. Vamos por partes para entenderla bien. Primero, nos cuenta que el capitán Morstan, el papá de Mary, murió de un infarto en su casa mientras discutían por el tesoro. Después, su padre, el mayor Sholto, cagado en las patas, escondió el cuerpo para que no lo acusaran de asesinato y se quedó con todo el tesoro. Durante años, vivió muerto de miedo de un tipo misterioso con una pata de palo. Y atención a esto, justo antes de morir, cuando estaba por decir dónde estaba el tesoro, vio una cara en la ventana y se murió del susto. Ahora, el hermano de Thaddeus, Bartholomew, acaba de encontrar el tesoro y en teoría es hora de repartirlo como se debe. Bueno, y acá la cosa se pone heavy. La esperanza de resolver todo y de que Mary reciba su herencia se convierte en una escena de terror. Cuando llegan a Pondicherry Lodge, la casa del otro hermano, los recibe un silencio de muerte. La promesa de justicia se está por hacer pedazos. La escena es el enigma clásico del cuarto cerrado. La puerta está trabada con llave, por dentro. La llave está puesta en la cerradura. Imposible entrar. Por el agujerito de la cerradura, lo ven a Bartholomew Sholto, sentado en su silla, muerto. Parece un crimen imposible de cometer. Y este es el detalle que te congela la sangre.
La cara del muerto está congelada en una mueca de terror puro. Una sonrisa que no es natural, como si lo último que vio en su vida hubiese sido algo espantoso, inimaginable. Después de tirar la puerta abajo y confirmar que está muerto, descubren el giro más cruel de todos. El cofre que tenía el tesoro de Agra, valuado en $500,000, está abierto y completamente vacío. El tesoro se esfumó. Cuando Holmes revisa el cuerpo, encuentra la causa de la muerte. Y no es una bala, no es un cuchillo. Es una espina chiquita, casi invisible, clavada en la piel del cuello. Una herida mínima, pero con un veneno potentísimo que lo mató al instante. Esto, claramente, no es obra de un ladrón cualquiera de Londres. Y acá, la conexión final, la que cierra todo el círculo. Los asesinos dejaron una nota con la misma frase que estaba en el mapa que encontraron entre las cosas del capitán Morstan 10 años atrás. El signo de los 4. El pasado volvió para reclamar el tesoro y para matar. Mientras la policía, con el inspector Athelney Jones a la cabeza, llega y, como de costumbre, arresta a la gente equivocada, Sherlock Holmes se pone a laburar. Para él, el cuarto cerrado no es un callejón sin salida, es un libro abierto lleno de pistas que nadie más ve. Holmes descarta lo obvio al toque, la puerta y la ventana cerradas por dentro. Imposible. Por lo tanto, tuvieron que entrar por otro lado. Su atención se va directo a un agujero en el techo, que da a un altillo secreto. Y las pistas que encuentra le dicen que no fue un solo tipo, sino dos. Y acá es donde ves la genialidad del tipo, ¿no? Las huellas en la escena del crimen le cantan quiénes son los culpables. Una es la marca que no deja dudas de una bota y una pata de palo. Jonathan Small. El mismo tipo al que el mayor Sholto le tenía pánico. Pero la otra es mucho más extraña. Es la huella de un pie descalzo, pero increíblemente chiquito. De un cómplice súper ágil y diminuto que pudo trepar por las paredes como si nada. El perfil de los asesinos es claro, pero encontrarlos en el laberinto que es Londres es un desafío gigantesco. La cacería acaba de empezar, y Holmes tiene que seguir un rastro helado que dejaron dos de los criminales más extraños que pisaron la ciudad, para poder resolver, de una vez por todas, la maldición del tesoro de Agra.